El auditorio estaba en completo silencio. Cientos de personas, pero nadie hablaba. En el escenario, una joven con voz temblorosa comenzó a cantar una melodía suave, casi como un susurro. En medio del público, un chico de 15 años miraba fijamente el escenario. Inmóvil. Sus ojos, durante 6 años secos como el desierto, de pronto comenzaron a llenarse. Una sola lágrima cayó. Luego otra. Y otra más. El chico no emitía sonido. No se movía. Solo lloraba, como si cada nota de aquella canción desenterrara algo que había estado enterrado muy dentro, por demasiado tiempo. Nadie entendía por qué. Nadie sabía qué estaba ocurriendo. Pero para él, todo tenía sentido. Aquel momento fue una ruptura. Un grito del alma sin palabras. Porque ese chico, llamado Mateo, era conocido como el niño que nunca lloró. Desde los 9 años, ni una sola lágrima había escapado de sus ojos. Hasta esa noche. Una canción. Una voz. Un recuerdo. Y un silencio roto. Pero para entender qué lo llevó hasta ese momento, tenemos que volver atrás. Mucho atrás. Mateo tenía 15 años, pero parecía mucho mayor. No por su cuerpo, sino por sus ojos. Eran ojos que ya lo habían visto todo. Que ya lo habían perdido todo. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de cerros, árboles y casas viejas con tejados de lata. Compartía el techo con su padre y su abuela, en una casa que crujía cada vez que soplaba el viento. En la escuela, los profesores decían que era inteligente, sí, pero distante. No hablaba con nadie. No sonreía. No se enojaba. Solo estaba allí, como si fuera un espectador silencioso del mundo. Sus compañeros de clase decían que era raro, que no sentía nada. Algunos lo evitaban. Otros se burlaban. Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que Mateo no era frío. Solo estaba roto. Desde los 9 años, desde aquella noche en que el fuego se llevó a su madre, Mateo no volvió a ser el mismo. No lloró en el funeral. No lloró cuando encontró su peluche favorito calcinado entre las cenizas. Ni siquiera lloró cuando le dijeron que tendría que cambiar de ciudad. Desde entonces, no volvió a hablar del incendio. Su padre intentaba seguir adelante, aunque cada tanto lo miraba con los ojos llenos de tristeza. Y su abuela, solo rezaba. Mateo no pedía ayuda. Porque para él, lo que sentía no tenía nombre. Era un vacío. Un silencio tan profundo, que ni él mismo lograba escucharse. Aquella noche, Mateo tenía solo 9 años. Era una noche común. Su madre cantaba mientras preparaba la cena. Una melodía suave, repetida tantas veces, que él ya la conocía de memoria, aunque nunca la había entendido completamente. De pronto, un grito. Luego, el humo. Todo ocurrió tan rápido. Un cortocircuito. Una chispa. Y el fuego devoró la cocina como si tuviera hambre de algo más que madera y gas. Mateo quedó atrapado en el pasillo, sin poder avanzar. Su madre, al otro lado de la casa, gritó su nombre, 1 vez, 2 veces, 3. Mateo, no te muevas. Fue lo último que escuchó. Luego, el techo colapsó. Y el silencio. Lo sacaron de la casa a tiempo. A él. Pero no a ella. Desde entonces, la melodía que ella cantaba dejó de ser música. Se volvió una herida. Lo llevaron a psicólogos, terapeutas, especialistas. Todos decían lo mismo, es un bloqueo emocional. Necesita tiempo. Es parte del trauma. Pero el tiempo pasaba. Y Mateo no hablaba del fuego. No hablaba de su madre. No hablaba de nada. Solo escribía. Garabateaba dibujos incompletos, escenas fragmentadas, notas musicales sueltas. A veces, de madrugada, la abuela lo escuchaba murmurar una melodía dormido. La misma. Siempre la misma. Porque aunque sus labios no lo dijeran, su alma seguía atrapada en esa noche. Y el fuego, aún no se había apagado por completo. A los 15, Mateo fue obligado a elegir una actividad extracurricular. La escuela quería estimular la integración. Mateo solo quería desaparecer. Eligió al azar. El coro. Pensó que allí, al menos, no tendría que hablar. Y durante semanas, no lo hizo. Se sentaba al fondo, observando, con los brazos cruzados y los labios sellados. Hasta que un día, la escuchó. Una chica delgada, con cabello largo y rizado, se paró frente al grupo y comenzó a cantar. No era la mejor voz. No era perfecta. Pero había algo en cómo cerraba los ojos, cómo susurraba las notas, cómo parecía estar cantando desde un lugar profundo.
Mateo levantó la vista por primera vez. Su nombre era Valentina. Y sin saberlo, acababa de rasgar una pared dentro de él. En los ensayos siguientes, Mateo la observaba. Ella lo notó. Le sonreía. A veces intentaba hablar con él. Pero Mateo solo respondía con un gesto o una mirada. Hasta que, una tarde, Valentina comenzó a ensayar un solo. Una melodía que él reconoció de inmediato. Era la misma que su madre solía cantar. Misma estructura. Misma emoción. No podía ser coincidencia. Su cuerpo se tensó. El corazón le latía fuerte. Quiso levantarse y huir, pero no pudo moverse. Por primera vez en años, algo dentro de él se removía. Y aunque aún no entendía qué era, sentía que esa voz podría cambiarlo todo. Esa noche, Mateo no durmió. La melodía seguía repitiéndose en su cabeza. Cada nota, cada pausa, era como una llave abriendo puertas que él había cerrado con fuerza. En su cuaderno, comenzó a dibujar. Una casa en llamas. Un niño en una esquina. Una mujer cantando. Al día siguiente, cuando llegó al ensayo, Valentina lo esperaba en la puerta. ¿Te gustó la canción de ayer?, preguntó con dulzura. Mateo no respondió. Pero sus ojos lo hicieron. Mi abuela me la cantaba, dijo ella, sin esperar respuesta. Dice que es una canción antigua, casi nadie la conoce. Mateo sintió un escalofrío. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía esa canción haber llegado a Valentina también? Algo lo empujaba a hablar, a contarle. Pero el miedo lo detenía. Porque hablar significaba recordar. Y recordar dolía. Esa semana, dejó de ir a los ensayos. Se encerró en su cuarto. Rompió los dibujos. Quiso arrancarse la música de la mente. Pero no pudo. Al contrario, cuanto más trataba de huir, más presente se hacía el pasado. En sueños, su madre aparecía. No hablaba. Solo lo miraba, con una mezcla de ternura y tristeza. Y siempre, siempre con aquella canción de fondo. Como si le estuviera pidiendo algo. Como si quisiera que él, finalmente, la escuchara. Mateo entendía que ya no se trataba solo de una canción. Se trataba de una historia. Su historia. Y era hora de enfrentarla. El anuncio fue inesperado. El coro escolar participaría en una audición regional. Cada estudiante debía preparar una presentación individual. Mateo pensó en renunciar. De hecho, escribió una carta para salirse del grupo. Pero nunca la entregó. Algo lo detenía. En su mente, la melodía de su madre se volvía más clara. Ya no era solo un recuerdo borroso, era un llamado. Una noche, mientras caminaba solo por el pasillo de la escuela, escuchó una voz detrás de una puerta entreabierta. Era Valentina. Estaba practicando su canción. Mateo se quedó allí, inmóvil, escuchando en la penumbra. Y entonces, sin pensarlo, susurró una nota. Solo una. Valentina se detuvo. ¿Mateo?, preguntó. Él retrocedió, listo para huir. Pero ella no se burló. No se rió. No insistió. Solo le dijo: si algún día quieres cantar conmigo, aquí estaré. Al día siguiente, Mateo llegó temprano al ensayo. Por primera vez, se colocó en el centro del grupo. Cuando le preguntaron qué canción iba a presentar en la audición, su voz fue apenas audible. Tengo una, pero necesito ayuda para terminarla. Era la melodía de su madre. Valentina aceptó sin hacer preguntas. Durante las semanas siguientes, ensayaron juntos. Cada nota era un paso hacia afuera del abismo. Cada verso, una grieta más en el muro que lo rodeaba. Mateo aún no sabía si podría cantar en público. Pero por primera vez en 6 años, quería intentarlo. El auditorio estaba lleno. Padres, profesores, estudiantes, todos esperaban el inicio de las presentaciones. Valentina estaba detrás del escenario, lista. Mateo, en cambio, temblaba. No por miedo escénico. Era otra cosa. Algo más profundo. La canción no estaba completa. Años atrás, su madre siempre la cantaba, pero la última estrofa. Nunca llegó a escucharla. Y ahora, justo antes de salir, comprendía por qué no podía terminarla. Porque esa última parte, no era de ella. Era suya. ¿Listo?, le preguntó Valentina, tendiéndole la mano. Mateo respiró hondo, y asintió. Subieron al escenario. Las luces lo cegaban. El micrófono parecía inmenso. El pianista tocó las primeras notas. Valentina comenzó a cantar, suave, con la misma dulzura que aquella primera vez. Mateo cerró los ojos.
Por dentro, el niño de 9 años seguía atrapado en la casa en llamas. Pero ahora, él mismo iba a abrir la puerta. Cuando llegó su turno, su voz salió como un hilo frágil. Luego, más firme. Y entonces, ocurrió algo que nadie esperaba. La melodía cambió. Mateo comenzó a improvisar la última estrofa. No estaba escrita en ningún papel. No se ensayó. Era puro sentimiento. Un adiós. Un perdón. Un te extraño cantado en silencio durante 6 años. Y mientras cantaba, sus ojos se llenaron. Y, por fin, sin esconderse, lloró. Frente a todos. Con cada lágrima, liberaba lo que tanto había guardado. Y el auditorio lo sintió. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el silencio fue absoluto. Por unos segundos, nadie se movió. Nadie respiró. Luego, el aplauso. No fue ruidoso ni festivo. Fue cálido. Sincero. Lleno de respeto. Valentina le apretó la mano. Y Mateo sonrió. Una sonrisa pequeña, torpe, pero real. Al bajar del escenario, no dijo nada. No hacía falta. Sus pasos eran más ligeros. Su pecho, menos apretado. Esa noche, al llegar a casa, buscó entre sus cosas una vieja caja. Dentro, aún estaba el dibujo que había hecho cuando era niño, él y su madre frente a la cocina. Por primera vez, lo miró sin dolor. Encendió una pequeña vela y puso la melodía en el reproductor. Cerró los ojos y escuchó. No solo la canción. Escuchó la risa de su madre. Su voz, contándole cuentos. El sonido de su abrazo. Y entendió que no la había perdido. Porque mientras su recuerdo viviera en él, ella nunca se iría del todo. A la mañana siguiente, al entrar al colegio, alguien le habló por el pasillo. Y por primera vez en años, Mateo respondió. Hola. No fue más que una palabra. Pero en ella, cabían 6 años de silencio. Y con ella, comenzaba una nueva historia. No la del niño que perdió a su madre, sino la del niño, que volvió a sentir.